Hola, bienvenidas, bienvenidos en el canal. Treballem la Terra, trabajamos la tierra, we work the land. Para los que no me conozcan, pues me llamo Josep y soy creador de contenido y hoy les invito a una reflexión sobre la radiestesia, sobre esta capacidad que tenemos desarrollada para encontrar agua, venas de agua, en el contexto actual. Bien, vamos a desarrollar un poco esta reflexión. Actualmente tenemos episodios severos de altas temperaturas, de olas de calor a un nivel bastante extremo, conllevando esta situación a incendios, a temperaturas muy altas, al cambio debido al cambio climático, según se nos dice, ¿no? Ahí cada cual piense lo que quiera, las personas que son negacionistas pues lo van a negar, las personas que somos eh, pues más hacia el lado científico estamos posicionados un poquito más hacia lo que es el cambio climático debido al calentamiento global, del cual pues todavía no hay una solución ni se hace nada al respecto. Pero voy a lo mío, que es la radiestesia, a la prospección de agua en el contexto actual, con pocas lluvias, con poca lluviosidad, con episodios altísimos de calor. Creo que nuestra labor va a ser necesaria. Es decir, en este contexto y en el futuro que nos espera, va a ser necesario el hecho de prospectar con varillas de Zaurí, con péndulos, venas de agua para encontrar agua. Porque si cada vez van a ser menos episodios de lluvia y más calor y más temperaturas altísimas y extremas, con todo lo que conlleva, eh, el hecho de tener nosotros, los seres humanos, esta capacidad o este don o esta virtud para poder encontrar aguas con varillas de Zaurí, con los elementos que querramos oportunos, cada cual, en el contexto actual va a ser necesario. Es una, eh, una situación que nos lleva a la desesperación en el tiempo que nos va a venir. Todo esto es el inicio, es solamente el principio de lo que va a venir, que va a ser más extremo y más fuerte cada vez, episodios. En invierno tanas, en invierno pues episodios de nieve, de lluvias fuertes, y en verano pues en época seca, calores extremos, olas de calor y condiciones climáticas extremas, tanto en el periodo de invierno como el de verano. Entonces, el hecho de tener nosotros estas capacidades para encontrar venas de agua, pienso que podemos aportar nuestro grano de arena para ayudar a aquellas poblaciones que no disponen de agua a encontrar mmm, venas de agua para que puedan tener agua. Pueden tener un pozo o puedan tener eh, pues el líquido tan preciado de la vida, que es el agua, ¿no? Sin agua no hay vida, está claro. Así que bueno, aprovechando pues el hecho de poder ejercer este don para poder encontrar agua, pues poder contribuir nosotros nuestro grano de arena como zauríes a la hora de prospectar y encontrar venas de agua y pozos a personas que necesitan agua. Una población, un municipio, una villa que necesitará agua, porque cada vez va a ser más escasa, más buscada y más preciada. Así que bueno, es para haceros una reflexión de que el por qué practicar radiestesia, el por qué prospectar, el por qué encontrar agua, porque va a ser necesario. La situación, el contexto actual lo va a requerir. Esto es el principio, estamos de una ola de calor a otra ola de calor, a otra ola de calor, temperaturas altas, incendios,
se está incendiando todo debido a la baja humedad y altas temperaturas y imprudencias de los seres humanos también. Importante ser prudente, tener cabeza cuando vamos a caminar, cuando vamos al bosque. Tener prudencia, por favor, que es muy fácil que se prenda fuego con cualquier imprudencia. Desde la gente que tira colillas por las ventanas a una situación casi pues lamentable que me he encontrado hoy en una autopista, en la autopista AP7, en Girona, dirección Barcelona, en una de las áreas de descanso, en Massanet de la Selva, pues había un transportista, he parado allí para hacer unos minutos de descanso, había un transportista que se ha sacado su cocina de fuego de gas en mitad de la hierba que había seca, del pasto que existía en esta área de servicio a la derecha, se pone ahí en medio y le prende fuego y se pone a calentar la comida en mitad de la maleza. Es decir, cabeza, porque todo está seco. Esta llama, un poco de viento se va hacia la maleza y prende todo más rápido a una velocidad que no lo podéis ni imaginar. Así que, por favor, prudencia. Conductores que os hacéis la comida porque no tenéis otro remedio de parar en áreas de descanso cuando hay hierba, maleza, zonas secas, por favor, no prendáis fuego allí para haceros la comida. Por favor, un poco de conocimiento, de cabeza. Y nosotros, como ciudadanos de a pie, que vamos a los bosques, que vamos a caminar, a hacer senderismo, en estos episodios, en situaciones, planes alfa, no podemos hacerlo. Cuanto menos el hombre esté ahora mismo en la naturaleza, en los bosques, mucho mejor para evitar fuegos, evitar pues imprudencias y desastres naturales, bueno, naturales provocados por el hombre. Así que bueno, es para invitaros a una reflexión, ¿no? De que el contexto actual nos implica el hecho de que haya pues un episodio de calor fuerte tras otro, así, casi vienen de la mano uno de otro. Pensemos en nuestras capacidades de la radiestesia, pensemos que podemos encontrar agua y que va a ser en el futuro necesario nuestra colaboración en municipios, en pueblos, para poder encontrar nuevos ríos subterráneos, nuevos pozos para poder abastecer probablemente a población que se quede sin agua. Así que bueno, es hacer esta reflexión, contexto actual, episodios muy extremos de calor, inviernos con danas, con fuertes episodios de lluvias torrenciales. Esto es lo que nos viene, pues sabiendo esta situación, pues aportar, como digo y repito, nuestro conocimiento a la hora de encontrar agua, que sin agua no hay vida, como vuelvo a repetir y a hacerme pesado en esto. Si no tenemos agua, se termina todo, así que bueno. Y en cuanto a si es provocado en el cambio climático, si no es y tal, la polémica que existe, esto aparte, paralelamente a esto, hay una escasez de agua, hay temperaturas cada vez más altas, hay un éxodo de nueva migración climática, que se le llama, que es países africanos que están emigrando, se están marchando hacia el norte, se están yendo de sus países porque hay años enteros sin lluvia, no tienen agua y es el nuevo fenómeno de migración, ¿no? Lo que es la migración climática, que buscan dónde vivir, dónde encontrar agua, evidentemente, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros también? Así que bueno, es este nuevo fenómeno de la migración climática. Y este problema grave del que los intereses que hay en estas élites no hablan de ello, la situación grave que tenemos, no hablan de ello, ni les interesa hablar, ni les interesa arreglarlo, ni les interesa pues parar esta situación tan negativa que tenemos ahora mismo.
Así que bueno, era para invitaros a esta reflexión, ¿no? De qué podemos contribuir como Zauríes, cómo podemos ayudar en un momento dado de que ya no va a haber más agua superficial debido a la escasez de agua, de lluvias, de precipitaciones en épocas secas, y de algún modo aportar nuestro grano de arena y colaborar con municipios, con ayuntamientos para poder abastecer al pueblo. Así que bueno, era dar esta reflexión en el contexto actual que tenemos de situaciones severas climáticas. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias y no olviden a suscribirse para recibir vídeos sobre cursos, conferencias, reflexiones y demás. Pues muchas gracias. Hasta la próxima.